En este video veremos la trágica historia de una gimnasta poco reconocida pero increíblemente talentosa, Elena Mukhina. Nacida el 1 de junio de 1960 en Moscú, Mukhina creció sin su padre, que abandonó a la familia cuando ella tenía apenas 2 años, y sin su madre, que falleció 3 años más tarde en un incendio. Ella fue criada por su abuela y se refugió en la gimnasia. Cuando su entrenador del club CSKA de la capital de Rusia visitó su colegio para buscar niñas con talento, ella con 12 años fue una de las elegidas. A los 14 comenzó a entrenarse bajo las órdenes del entrenador Klimenko. Ella dio un salto de calidad. Mukhina incorporó sesiones extensas y exigentes que la obligaban a llevar su cuerpo al límite. No sorprendió que luego de que Comaneci arrasara en Montreal 1976 con 3 oros, 1 plata y 1 bronce para Rumania, y desatara una crisis en la gimnasia soviética, todos posaron los ojos en Elena Mukhina. Para el régimen comunista, que extendía el éxito deportivo como una exhibición de fortaleza y una herramienta para sostener su poder político, Mukhina era la única con el potencial para volver a colocar a ese país en lo más alto del deporte mundial. El trabajo duro y a veces excesivo de Elena dio sus primeros frutos importantes en el Campeonato Europeo de Praga 1977, donde la rusa se anotó sus primeras victorias sobre Nadia Comaneci. Se colgó los oros en viga, piso y barras asimétricas. Fue plata en all around y bronce en salto. Al año siguiente, Mukhina dio el primer golpe de efecto a nivel internacional. En el Mundial de 1978, conquistó el título en el all around y lideró al seleccionado soviético, que consiguió la medalla dorada en la prueba por equipos, dejando a Nadia Comaneci y a Rumania en el segundo escalón del podio. En ese torneo fue también oro en suelo y plata en barra y viga. Faltaba menos de un año para los Juegos Olímpicos de Moscú, y una derrota en manos de las rumanas en su propia casa era algo que la Federación de Gimnasia y el gobierno de la Unión Soviética ni siquiera querían imaginar. Klimenko y Elena comenzaron a trabajar aún más fuerte, agregándole cada vez más dificultad a sus rutinas. Uno de los elementos que su entrenador introdujo en suelo fue el salto Thomas, un ejercicio de tanta dificultad que solo realizaban los hombres, porque si no se ejecutaba con suficiente altura y velocidad, se corría el riesgo de sufrir una lesión seria. A fines de 1979, mientras se preparaba para el Mundial de Estados Unidos, Mukhina sufrió una fractura en una pierna y estuvo 1 mes y medio enyesada. La presión para que Mukhina volviera cuanto antes a los entrenamientos creció. Para acelerar los tiempos, hasta se la obligó a someterse a una cirugía en la pierna para ayudar a que los huesos se recuperaran. La gimnasta, que ya en 1975 había experimentado una situación similar, luego de una lesión cervical, regresó al trabajo mucho antes de lo recomendado por los médicos. 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Mukhina estaba practicando su rutina de piso cuando sufrió el accidente que le puso fin a su carrera. La pierna lesionada, que aún no estaba del todo recuperada, no la dejó tomar suficiente altura ni realizar la rotación completa. Entonces ella tuvo una fuerte caída. Mukhina reconoció que nunca se sintió cómoda realizando ese salto y que le dijo muchas veces a su entrenador, pero este la presionó para seguir intentándolo, porque afirmaba que era la clave para asegurar el éxito en Moscú. Su diagnóstico fue fractura completa de las vértebras cervicales, lo que significaba parálisis completa del cuello para abajo. Le puso fin a sus sueños olímpicos y a su carrera. También cambió su vida para siempre. Ella solo tenía 20 años de edad. En una entrevista ella dijo: "Mi lesión podría haberse anticipado. Todos sabían que no estaba preparada para ese salto y guardaron silencio. Nadie se detuvo a decir que parara. Yo había dicho más de una vez que me iba a romper el cuello haciendo ese elemento. Me había hecho mucho daño varias veces, pero mi entrenador simplemente me respondía: las gimnastas como tú no se rompen el cuello". A partir de su lesión y otras graves que ocurrieron en esa época, el salto Thomas fue prohibido para la gimnasia femenina. Hace unos años fue además eliminado del sistema de puntuación de la rama masculina. En 1981, el Comité Olímpico Internacional le otorgó la Orden Olímpica de Plata, la segunda mayor distinción que entrega este organismo,
No fue por su aporte a la gimnasia, sino por la forma valiente en la que enfrentó su parálisis y rehizo su vida. Mukina falleció el 22 de diciembre del 2006, a los 46 años, por complicaciones cardíacas derivadas de su parálisis. Y tú, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta gimnasta y su caso. No olvides darle like y suscribirte. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!